Juez reconoce a su amiga de la infancia durante su sentencia, y lo que sucede jamás lo olvidará. Carolina era una niña como la mayoría, que a sus 12 años iba a la escuela secundaria y soñaba con llegar a ser adulta. Desde entonces había querido ser abogada y sabía que lo seguiría queriendo, a pesar de que sus padres y todos los demás le decían que los sueños y las expectativas de vida van cambiando a medida que pasa el tiempo. Porque, efectivamente, así le había sucedido a ellos. Su madre, por ejemplo, había querido ser enfermera cuando era niña y ahora se dedicaba a su propio negocio de implementos para el hogar. Su padre, por otra parte, soñaba con ser bombero y ahora era profesor en el colegio en el que Carolina estudiaba. Porque al crecer, cada quien comprende que no solo basta con soñar, pues todo depende de las posibilidades de las que cada uno disponga y de lo que va aprendiendo con los años. Pero Carolina sabía que no cambiaría su sueño, y gracias a él, lograba siempre las mejores calificaciones en sus estudios, pues no quería que una mala nota se interpusiera en el ingreso a la universidad que deseara cuando llegara el momento. Y, a la vez que dedicaba mucho tiempo para estudiar e ir más allá de lo que aprendía en clase, Carolina lograba llegar a un equilibrio entre estudio y vida social, y gracias a ellos había tenido una niñez insuperable, llena de juegos, amigos y aprendizaje. Su mejor amiga, a quien había conocido desde que tenían 7 años, se llamaba Luisa. Pasaban la mayor cantidad de tiempo juntas posible. Se lo contaban todo y se apoyaban en todo. La una no se concebía sin la otra, y para los demás, la amistad entre las dos niñas era un desafío al racismo que todavía persistía en aquella época, pues Carolina era morena y Luisa muy blanca. Pero los padres de ambas niñas eran lo suficientemente civilizados como para no tratar de impedir la amistad entre ellas, a pesar de los comentarios que otras personas hacían. Y así Carolina y Luisa pudieron continuar siendo grandes amigas por varios años más, hasta que un suceso las separó irremediablemente. Luisa tenía una tendencia autodestructiva a la que Carolina se había enfrentado con la esperanza de ayudar a su amiga a superarla. Pero con el paso de los años, esa tendencia no había hecho sino empeorar. Cuando era una niña, era más sencillo, pero ahora, siendo una joven de 16 años, con una gran cantidad de información y de contactos disponibles, su adicción a las drogas comenzó y ya no hubo nada que pudiera detenerla. Cuando finalizaron el colegio, las cosas entre ambas ya habían cambiado, pues para Carolina era muy difícil ver a su amiga cada vez más adicta sin decirle nada y sin tratar de hacerla reflexionar. Y para Luisa, esa actitud maternal y preocupada de su amiga no hacía otra cosa que exasperarla cada vez más. Y fue así que el día del grado, en el que habían soñado de niñas estar juntas, Luisa ni siquiera asistió. A pesar de todo, lograron estar en contacto de vez en cuando hasta que cumplieron 18 años. En ese momento, Carolina había obtenido por fin la beca para estudiar Derecho que tanto había soñado, y Luisa se había ido del país con su pareja del momento. Los caminos de ambas se planteaban muy distintos y al final, irremediablemente, perdieron todo contacto. Varios años después, las dos se recordaron mutuamente con cariño y recordaron todos los buenos momentos que vivieron juntas. Pero la vida iba pasando y los recuerdos se iban haciendo cada vez más lejanos y tenues, y finalmente, cada una vivió en la memoria de la otra como un libro viejo y empolvado que ya nadie lee y que se quedó en la parte de atrás de la biblioteca. Los sueños de la niñez de Carolina poco a poco empezaron a cumplirse. En sus estudios para convertirse en abogada, continuó siendo tan brillante como lo era en el colegio.
y no le fue difícil ganarse los méritos para obtener un gran trabajo y una nueva beca para realizar estudios de posgrado. No podía pedir nada más a la vida, porque en el proceso también había conocido a un hombre maravilloso que se convirtió en el amor de su vida y que no la desamparaba. Entretanto, Luisa vagaba por distintos parajes, olvidaba cada vez más de quién había sido antes y convertida en una mujer capaz de todo por sus vicios. Empezó a robar muy joven y también muy joven dio a luz a un bebé que abandonó a las puertas de un convento. Si no sabía qué hacer con su propia vida, mucho menos lo sabría con una criatura a su cargo y pudo desprenderse de él con facilidad, pues tampoco sabía quién era el padre ni le importaba. Sin embargo, años después, tendría una hija que sí conservaría. Los padres de Luisa habían perdido también el contacto con su hija, pero la amistad con los padres de Carolina sí había continuado y se visitaban continuamente. Pero Carolina tampoco los había vuelto a ver a ellos, pues una vez culminados sus estudios, se había radicado definitivamente en otra ciudad, lejos de sus padres, y no podía ir muy seguido a verlos. Pero ni siquiera la niña soñadora que fue Carolina se habría podido imaginar que, antes de los 35 años, se convertiría en juez. Para ella era sorprendente cómo su carrera había despegado velozmente, pues sabía que de la precaria situación en la que vivían muchos de los compañeros con los que había estudiado, por la humildad y la sencillez que siempre la habían caracterizado, ella jamás aceptó que su éxito se debía a su inteligencia y a sus aptitudes, virtudes estas que la convirtieron en la juez más famosa de su ciudad. Los casos que conocía a diario en su trabajo también sobrepasaban todo lo que ella se había imaginado alguna vez. Los crímenes y las historias de vida con las que debía tratar eran abrumadoras y dolorosas, y ella, a pesar de haber sido siempre objetiva y justa en sus decisiones, y de demostrar templanza y cabeza fría en cada juicio, sufría para sí misma ante la decadencia humana de la que era testigo y juez. Su propia experiencia y su capacidad de interiorizar las de los demás la motivaron a escribir varios libros, todos exitosos, pues atraían no solo a los lectores de su propia rama, sino al público en general. Los 15 años que ya llevaba ejerciendo el cargo se pasaron sin que ella se diera cuenta, pues cada día lo había vivido con pasión y con amor por su trabajo, y gracias a ello nunca se cansó de él. Pero un día llegó a su corte un caso que la marcaría para siempre. Se trataba de una mujer que había asesinado a su hija de 6 años fríamente bajo la mirada morbosa de su propio padre. Era un caso aberrante porque, a pesar de que ya había tenido que tratar antes con padres asesinos, este era el primero en el que ambos padres participaban y del que ambos parecían estar orgullosos y tranquilos, pues confesaron sin ningún remordimiento su crimen. Pero el caso solo llegó a afectar completamente a Carolina cuando, después de pensarlo mucho, supo a quién le recordaba la mujer a la que estaba juzgando. Era Luisa, su mejor amiga de la infancia, pero sabía que a pesar del inmenso cariño que alguna vez le había tenido, y a pesar de todos los esfuerzos por ayudarla que había hecho entonces, ahora que su vida dependía de ella, ya no podía ayudarla. El crimen de Luisa era imperdonable y como tal debía ser juzgado. Pero antes, Carolina no pudo evitar solicitar una entrevista a solas con la acusada. Quería que la reconociera. Quería que supiera que condenarla a cadena perpetua era su deber, a pesar de que alguna vez fue su mejor amiga y que no concebía la vida sin ella a su lado. En su encuentro, ambas mujeres lloraron y se abrazaron por los viejos tiempos, pero siendo conscientes de que cada una había elegido caminos opuestos, simplemente no fueron capaces de hablar. La sentencia finalmente fue pronunciada y Luisa fue a prisión por el resto de su vida. Carolina
que sentía una tremenda presión en el pecho. Solo pudo liberarla escribiendo un nuevo libro, que se convirtió en un bestseller, y fue así que la historia de Luisa y Carolina le dio la vuelta al mundo. Algunos años después, Carolina se jubiló y dedicó sus días a ayudar a quienes sí podía, ya que con Luisa no había podido. A sus padres, que habían tenido que ser internados en una clínica de reposo tras enterarse del crimen de su hija a la nieta que nunca pudieron conocer. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.